Está con nosotros el doctor Javier Bravo, diabetólogo. Un tema muy interesante, sobre todo para aquellos pacientes diabéticos que tienen insuficiencia renal crónica. ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo se mantienen? ¿Qué tanto afecta algunos tratamientos también? Ya se lo vamos a decir. Doctor, muy buenos días y bienvenido a Acción Buenos Día. días, ¿verdad? Otra vez aquí en la revista Acción Día en la Mañana. Hoy vamos a hablar de un tema interesante como es la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica no es más que una alteración o una afectación meramente del riñón, ¿verdad? Que es de manera irreversible y va dependiendo pues de la tasa de filtración que tenga el riñón. Así es. ¿Verdad? Se habla de que la insuficiencia renal crónica es más producida por lo que es la diabetes, en un 43%, digamos que es la primera causa de insuficiencia renal crónica, seguido de la hipertensión, ¿verdad? En un 43%. Tenemos ya un 18% otras causas, que es importante mencionar, como son los abusos de los medicamentos. También, doctor. Sí, el uso, por ejemplo, de los AINES, como es la ibuprofeno, el naproxeno, eso pueden llevar a afectar las nefronas del riñón y causar lo que es insuficiencia renal crónica. Muchos pacientes la toman con frecuencia cuando tienen dolores articulares o aquellos pacientes que padecen de lo que es artritis, ¿ya? También los que padecen de lupus eritematoso, los que padecen de VIH-Sida, o algunos pacientes que tienen infecciones recurrentes, pueden llevar a la aparición de la insuficiencia renal crónica. ¿Cómo un paciente puede entender que si ha tenido a repetición algún tipo de infección, además del examen que se le hace, ¿verdad?, en orina? Pero ¿qué debe hacer el paciente en ese momento? Empezar a reconocer de estos síntomas, ya los había tenido, pero para prácticamente prevenir, porque no es que se cura totalmente, ¿o sí, doctor? Las infecciones normalmente se curan, siempre se manda a hacer exámenes generales, se manda a hacer sus cultivos, y una vez que está libre de todo eso, el paciente se cura. Sí. Sin embargo, cuando ya tiene malos hábitos alimenticios, cuando suben de peso, tienen obesidad, todo eso puede conllevar a la aparición de la enfermedad como tal. Sí. Y si ingieren poca agua, también pueden llevar a la enfermedad. Excelente. En pacientes diabéticos hablábamos la vez pasada de que hay complicaciones crónicas, como es la nefropatía diabética, la retinopatía, ¿verdad? Y las neuropatías diabéticas, todas van de la mano. Que compromete varios órganos. Varios órganos. En el caso del diabético, la nefropatía diabética, ¿qué afectan las nefronas? Las nefronas son unos tubulitos que se encuentran en el riñón que sirven como filtro. Sí. Eso hace que la sangre llegue ahí, se filtre y todos los desechos que nosotros ingerimos los eliminemos. Así es. ¿Qué pasa cuando el paciente lleva muchos años de padecer de diabetes y los niveles de azúcar se elevan? Esos tubulitos se engruesan, ¿verdad? Se cicatrizan y comienzan a filtrar proteínas. Entonces, ese es uno de los signos importantes que nosotros encontramos en el examen de orina, que el paciente esté eliminando proteínas en ese momento, cuando se le hace sus exámenes. Wow, ahí vemos, esos son los riñones. Sí. Veo uno que está con un montón de granitos y abultado. Sí, entonces en ese caso pues le hacemos el examen de orina, como podemos ver ahí, podemos encontrar las albúminas, ¿verdad? Sí. Y encontramos también proteínas, que eso va dependiendo del grado y la etapa que se encuentra el paciente en insuficiencia renal. Sí. Lo otro es importante ahí es tomar el valor de la creatinina. La creatinina es muy específica, pero no es tan sensible. ¿Por qué? Porque eso va dependiendo de la edad, va dependiendo del peso. Cuando hablamos de creatinina, ¿de qué estamos? Es un examen de sangre que se hace al paciente para valorar la función renal. Ok. Ya, entonces, ¿por qué no es tan específica? Porque hay una fórmula que nosotros la ocupamos para determinar si el paciente está en insuficiencia renal o está y en qué estadio se encuentra. El grado. Exactamente, que es 140 menos la edad por el peso, Sí. y eso lo dividimos entre una constante que es la 72 por la creatinina. Entonces, si en esa fórmula hay tres factores, como es la edad, el peso y la creatinina. Son tres cosas que nosotros normalmente evaluamos y determinamos en qué etapa se encuentra el paciente. Tenemos una llamadita, doctor. Muy buenos días. Adelante. Gracias por llamarnos. Buenos días, Odilí. Gracias. Necesito consultarle algo al doctor. Soy diabética de más de 20 años. Uso insulina. Okay. Ya he tenido isquemia cerebral, creo que se llama, a causa de la diabetes. Sí. Y tengo 2 años de estar con proteinuria de 2-3 cruces. Si utiliza la bocina de su teléfono, por favor, no nos escuche a través de la televisión para que nos comuniquemos un poquito más rápido. ¿Cuál es en este momento su situación? Queremos escucharla. Ajá. ¿Aló? Sí, ¿aló?
Utiliza el yo teléfono, soy el teléfono nada diabética más. dependiente de insulina, de las dos, uso de las dos diarios. Sí, sí. Eh, ¿Cuál es su padecimiento, por favor? He tenido isquemia cerebral y ahorita, por ejemplo, tengo los pies, de la rodilla a los pies súper inflamados. Ok, Mantengo excelente. proteínas en 2 cruces. Ok, excelente. Déjenos sus datos completos, por favor, y su número de teléfono. Cuando nos marquen, utilice la bocina del teléfono. No nos escuche, por favor, a través de la televisión. ¿A qué se deberá? Lo que ella se refiere es que son los síntomas ya de una insuficiencia renal como tal. Ya, porque algunas veces cuando están en los estadios iniciales el paciente no siente absolutamente nada. Tiene inflamado, dice ya los pies. Entonces ya tiene problema, inflamación de los pies. ¿Y hay ya, alguna coloración en la piel? no, solo el grado de inflamación que pueda tener producto de que ya tiene dañado el riñón, ya ella está eliminando proteína, ya la reabsorción de líquido no se da y entonces se va a otros espacios como son ¿Eso es en las tratable, piernas. doctor? Es tratable siempre y cuando el paciente lleva una dieta rígida. Y lo que es los controles de los niveles de azúcar. Bueno, ya vamos a ver las recomendaciones para aquellos pacientes que en estos momentos son diabéticos, que tienen algún tipo de complicaciones renales, pero también a qué se debe que a veces orinen demasiado o a veces del todo no van al baño. Buenos días, doctor. Siempre que tomo gaseosa 3 días seguidos, amanezco con fuertes dolores en mis riñones. Otra de las personas que nos escribe, muy buenos días. Mi mamá está en quimioterapia y le salió baja la creatinina. ¿Es normal o necesita tratamiento? ¿Es algo malo? Gracias, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias a su mamá también. Esperemos en Dios que se mejore. Para la honra y gloria de Dios, le dieron de alta en el hospital. Oh, ¿será la misma señora? Bueno, 2 años dice viajando, no le entendemos muy bien, no sabemos si es la misma señora. Y otra de las personas que nos escribe, yo le quería contar al doctor que tengo más de 3 años de padecer de infección renal y me han puesto de todo tipo de medicamento y nada que se me quita la infección. No nos marquen a este número, por favor. Y nada que se me quita la infección. ¿Qué puedo hacer? Y hace poco me dijeron que ya casi era insuficiencia renal. Sí, respondamos a esto después de la siguiente llamada. Buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, sí, buenos días. Bienvenido. Doctor? Adelante. Le quería hacer una consulta. Doctor, fíjese que cuando yo padezco mucho, parece de los riñones, cuando yo me agacho, estoy demasiado tiempo agachado, me duele la parte de atrás. Y a veces que me arde para orinar, fíjese. Y quería ver pues si te podían dar una consulta ahí. Sí. Sí, que deje los datos. Así es, déjenos los datos completos y su número de teléfono, pero ¿qué podrá hacer también? Sí, puede ser una infección de vías urinarias como tal. La vez pasada hablábamos de infección de vía urinaria que se puede dar a nivel de la uretra. ¿Se puede asociar con este Se puede asociar también a nivel de la vejiga y ya más arriba estamos hablando de un problema renal. Podríamos ver si no se trata de un problema lumbar también, porque también da dolor en esa región y la gente piensa que también es una infección de vías urinarias. Entonces creo que sí se puede atender y sí se puede hacer su estudio. En cuanto a los mensajes de texto, doctor, que abordamos diferentes contextos, entre ellos la baja creatinina, que la señora dice que le salió pues problemas. Ahí pues en el caso de ella que está con el problema de cáncer, obviamente eso causa disminución de la creatinina, porque todo eso que ella se está introduciendo, los medicamentos que están utilizando, ¿verdad? Las quimioterapias, pues hablábamos de que el riñón elimina todo eso y cuando hay situaciones de ese tipo de quimio, afectan meramente las nefronas y obviamente el paciente puede tener problemas en la creatinina. ¿Y puede mejorar esto? Puede mejorar, ¿Puede elevar los niveles de creatinina? Claro que sí, se puede mejorar igual. Cuando están altos también se pueden controlar. ¿Qué recomendaciones para aquellos pacientes que ya son diabéticos y que pueden tener predisposición? Porque recibíamos cantidad de mensajes, vamos a resumir por falta de tiempo. Otra de las personas decía que también a veces siente sensación de llanura y que le duele la parte izquierda del estómago. Sí, lo importante de esto es que tengan un buen control metabólico. Es lo fundamental, que el paciente diabético esté controlado con sus niveles de azúcar menos de 150, menos de 120, si es posible menos de 100. Que tenga un buen control de la presión, porque eso nos va a ayudar bastante a que el riñón no sufra, ¿verdad? Y lo tercero, que haga un poco de ejercicio si es necesario en cuanto a alimentación. Excelente. Quería mencionar rápidamente de que en este mes vamos a estar dando las consultas con un 30% de descuento a todas aquellas pacientes madres diabéticas, pues por ser el día y el mes de la madre. Ok, ¿descuentos? Hay descuento, claro que sí. Madres, ¿verdad? Gracias. Que padecen de diabetes. Su televisor, les pedimos a cada una de las personas que nos llame, por favor, bájale el volumen o se retira de donde está la televisión y nos escucha por el teléfono, de igual forma nos habla. Adelante, le escuchamos. ¿Aló?
Hola, buenos días. Bienvenido, adelante, directo. No, yo soy diabético y últimamente estaba padeciendo de unos dolores horribles en la planta de los pies. Sí, Y me pone caliente, y me agarran unos ardores y me punchan entre los dedos. Y eso últimamente me estoy pidiendo trabajar a diario. sí. Yo manejo la taxia, pero yo trabajo. Ok, no le logramos comprender, pero él dice que le arde bastante la planta de los pies. Sí, y le lo que duele. se refiere es una complicación de la misma diabetes, que es la neuropatía. Pierden lo que es la sensibilidad de los miembros inferiores, empiezan el ardor, empieza el dolor y algunas veces ya se empiezan a entumir. Entonces, cuando el paciente anda conduciendo, hace presión de la planta de los pies, obviamente Y causa más, si molestia. está caliente esto, se conecta a todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Exactamente. debe hacer esta persona? Lo principal, como siempre indico, es que sus niveles de azúcar bajen. Entre más alto tengan los niveles de azúcar permanentes, las complicaciones siempre van a estar. Okay. Entonces el paciente, aunque nosotros le aburramos diciendo, mire, contrólese, debe mantener sus niveles de azúcar debajo de 120, ¿Las piedras aún en con los tratamiento. riñones tiene que ver mucho con la inflamación de los pies? Tiene que ver porque obviamente como los riñones son filtros de orina, entonces al haber un proceso obstructivo, eso puede hacer que los desechos se vayan hacia otros lugares, como puede ser las piernas, o inclusive en la barriguita, que se puede provocar lo que se llama citis. El paciente tiene una barriguita un poco más grande. Sí, doctor, sí ¿cómo no preocuparnos y cómo prevenir un posible cáncer? Porque veíamos, ¿verdad?, tantas situaciones, porque a veces es repetición las infecciones renales, a repetición. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Lo principal de eso, ¿verdad?, es tener una dieta baja en proteínas, ¿verdad?, y alta en lo que son las legumbres, lo que son los vegetales, ¿verdad? Lo segundo es estar bebiendo bastante líquidos para que el riñón esté funcionando bien, ingerir y eliminar lo que es el café, lo que es la gaseosa, ¿verdad?, que son productos que pueden lesionar prácticamente los riñones. Y lo cuarto es no hacer abuso de los medicamentos, ya porque hay medicamentos que sí dañan el riñón. Entonces algunos pacientes se automedican por sí solos y se pueden dañar meramente el riñón.